Pues esto es el castillo. Muchas gracias, muy bien. ¡Qué bonito! ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo has considerado qué castillo tan impecable? Bueno, ya habrá los viñedos. No, muy bien. Los viñedos, Cari. Bueno, me lo imagino. Falta el arroz. Bueno, nuestro primer invitado de la tarde no soñaba con ganar un premio Nadal, ni un premio Planeta, ni contar grandes historias de asesinos, sino que él lo que quería es ser científico. Y J.M. Mulet es catedrático de biotecnología en la Universidad Complutense de Valencia. Además, investiga en el Instituto de Biología Celular y Molecular de Plantas, un centro de la universidad y del CSIC, y su trabajo, así muy resumido, básicamente consiste en que no pasemos hambre en el futuro. Investiga y trata de conseguir tipos de plantas de cultivo que sean más resistentes a la sequía y a la salinidad del suelo, que son dos novedades que nos trae el cambio climático, y ha conseguido, además recientemente, con su equipo, grandes avances para mejorar la producción de brócolis, lechugas y tomates. Así que por lo menos las ensaladas del futuro están garantizadas. Genes de remolacha, de levadura y de brócoli llevan su nombre. Y más allá del trabajo docente en las aulas y el trabajo que hace en los laboratorios, es un gran y brillante divulgador y comunicador de la ciencia. Dice que empezó a hacerlo por cansancio, porque estaba harto de desmentir los mismos mitos una y otra vez. Y que nos hemos leído sus libros, sabemos que no, que la miel no es mejor que el azúcar. Y lo siento por esta mala noticia, el vino, aunque esté muy rico y sea ecológico, no es bueno, ni siquiera una copa. Pero después que él profundice en esa mala noticia. Asesora a Mercadona en innovación y sostenibilidad, colabora con programas de radio, tiene un blog, escribe en El País semanal. Como os decía, ha escrito una decena de libros, uno de los más conocidos es Comer sin miedo, que fue en 2014 premiado por ser el mejor libro editado en castellano, libro de ciencia. Y el último es un divertidísimo y muy riguroso ensayo y recorrido por la historia de la humanidad a través de la alimentación. Comemos lo que somos, sí. Le ha dado la vuelta al dicho, pero mejor que suba al escenario J.M. Mulet y que nos explique por qué. Un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo ¿y te tú? encuentras aquí en el castillo? Voy a estar mal. Oye, si hemos comido juntos antes, y si hubiésemos comido en el siglo XV, que es cuando la familia Vivero levanta este castillo, ¿qué hubiésemos comido? Pues hombre, igual te hubieran puesto una águila asada, pero con plumas. Porque eso se comía en la Edad Media. Ni siquiera sin pelar, ¿eh? Hacían una cosa muy rara, la pelaban, la asaban y luego le ponían las plumas, para que se viera que era un pájaro así de poderío. No hubiéramos comido tomate, no hubiéramos comido alimentos venidos de América, posiblemente tampoco hubiéramos comido arroz, la sopa hubiera sido sin fideos, que aquello era muy musulmán, pero hombre, como aquí hay poderío, hubiéramos comido mucha carne, que solamente podía comer la gente de poderío. Que nosotros, como estamos en el castillo, lo hubiésemos podido. Sí, sí, en el castillo se comía carne, fuera gachas de avena. Oye, me consta que el equipo de Argicomunicación, que trabaja para que todo esto sea posible, los técnicos que están ahí, quienes también trabajan para que desde casa nos podáis seguir en streaming, creo que hoy han comido pizza. Si los estadounidenses no hubiesen entrado por el sur en la Segunda Guerra Mundial, por el sur de Italia, a lo mejor hubiesen comido un bocadillo de salchichón. O una focaccia. Cuéntanos eso. La pizza, a veces vas al supermercado y te encuentras pizza de la abuela. Mi abuela no se comió una pizza en la vida, ni sabía lo que era, a no ser que tu abuela fuera napolitana. A ver, la pizza es un alimento típico de Nápoles y era un alimento típico de la gente pobre de Nápoles, porque era una masa de pan que se le ponía un poco de aceite de oliva y un poco de orégano. Y esa era la pizza marinara, que la pizza marinara no lleva nada del mar, pero se llama así porque era lo que comían los pescadores cuando volvían al puerto. Eso era la pizza.
Carlo Collodi, autor de Pinocho, habla de la pizza en uno de sus libros y dice que es una comida para miserables y harapientos, nada más. Lo que comerían fuera del castillo. Sí, exacto, era una comida de murallas para afuera, extramuros. Dice la leyenda que la reina de Italia, bueno, la mujer de Vittorio Emanuele, visitando Nápoles, quiso probarla y el que hacía pizzas dice, ¿cómo le voy a poner a la reina un alimento tan pobre y simple? Y entonces, para adornarlo un poco, le puso un poco de tomate, le puso un poco de queso y le puso un poco de orégano. Entonces, el tomate era rojo, el queso blanco y el orégano verde. Quedó muy patriótica. La bandera de Italia. Y como la mujer era Margarita de Saboya, ahí tenemos la pizza Margarita. Esas eran... ¿No? Esto es la historia legendaria que cuentan del origen de la pizza Margarita, que se llama así por Margarita de Saboya. Los mafaldine, que es un tipo de pasta, también tienen que ver con la familia Saboya. Y esas eran las dos pizzas que había, no había más pizzas. Llega la Guerra Mundial, Estados Unidos y los aliados empiezan la invasión por el sur. Claro, el desembarco en Normandía, el soldado Ryan, todo muy bien, porque hasta Berlín era todo plano. Pero cuando llegas por Italia, todo son montañas. Y ahí teníamos Monte Cassino. ¿No suena de las películas de guerra Monte Cassino? 4 meses. La primera ciudad de Italia que se libera es Nápoles. Allí hacen la base los italianos, los aliados. Y claro, pues confraternizan con las familias, alguno tiene hijos y cosas de estas, pero bueno, además comían. Y entonces empiezan a comer la comida italiana y comen pizzas porque es que era lo que había, porque eran muy pobres. Claro, cuando vuelven a Estados Unidos querían pizzas. ¿Dónde había pizzas en Estados Unidos? En los barrios italianos. No había salido la pizza de los barrios italianos. Y entonces es cuando la pizza empieza a salir de los barrios italianos. Pero claro, seguía siendo un alimento muy pobre. ¿Qué hacen? Pues vamos a ponerle una masa más gorda, vamos a ponerle carne, vamos a ponerle de todo. La pizza de masa gorda, esa es un invento de Chicago. En Italia es una abominación. Pero bueno, de Valencia y paellas luego os hablaré. Pero en fin. Si los estadounidenses no hubieran estado tanto tiempo en Nápoles cuando la batalla de Monte Cassino y todo eso, y hubieran entrado por el norte, ¿cuál es la comida típica del norte de Italia? De la Liguria, las focaccias. Las que son más gordas, las que son masa de pan. Pues posiblemente ahora tendríamos el telefocaccia en vez del telepizza. O sea, que el domingo No cuando más. acabe Black Valladolid y vayáis a pedir quizá una pizza por la tarde, pues no queráis cocinar, os vais a acordar de esta historia, que es una de las que nos cuenta en Comemos lo que somos. ¿Por qué le diste la vuelta? Pues porque esto de somos lo que comemos, que es una frase de Brillat Savarin, un gastrónomo francés, ahora se le da un significado muy esotérico, ¿no? Que si la gente come determinado tipo de comida, influencia su carácter, su tal. Hombre, si te ponen a régimen, el carácter se te pone un poco más violento, pero... A lo mejor te acabas convirtiendo en un asesino de sí, las novelas de César. Es el hambre más que otra cosa. Pero en general, ese significado esotérico que tiene no es cierto. Realmente nuestra cultura, nosotros somos los que hemos moldeado la comida. La prueba la tenemos, la trilogía mediterránea, que son los alimentos más primitivos de nuestra cultura, son el aceite de oliva, el trigo y la viña. ¿Os suenan de algo, no? Si Jesús hubiera nacido en Shanghái, comulgaríamos con tortas de arroz y con salsa de soja. Es lo que hay, es cultural. ¿Cuántas tradiciones culinarias están marcadas por la religión? Porque algunas son las que comemos a diario y no lo sabemos, ¿no? ¿Sabéis cuál es el principal productor de porcino de Europa? España. ¿Vosotros habéis entrado en un bar y habéis visto los jamones colgados? ¿Y habéis visto que en muchos pueblos hacen matanza? Es curioso,
Cuando en los pueblos matan un cordero, ¿lo hacen en la plaza del pueblo y que lo vea todo el mundo? ¿O es cuando matan un cerdo? El cordero lo matan escondido en casa, ¿no? Claro, no fuera a ser que te vieran matando un cordero y pensaran que eras musulmán, porque la fiesta del cordero es una fiesta musulmana. Cuando los reyes católicos expulsan a los judíos y conquistan toda España, pues sabéis que a los judíos los expulsan, pero los árabes, si se convierten, les dejan estar, y eran moriscos. Y de hecho, muchos judíos que no quieren irse, lo que hacen es convertirse. De hecho, el descubrimiento de América se financia por un judío converso, que es Luis de Santángel, que era valenciano, por cierto, paisano mío. Claro, en un principio, si se bautizaban, todo iba bien. Pero luego empiezan, sobre todo cuando hay crisis, cuando hay hambre, empiezan con el tema de los cristianos viejos y los que no son cristianos viejos. Y entonces, ¿cuál era la forma de saber que eras cristiano de verdad, que no te habías convertido para tal? Comer cerdo. Porque ni moriscos ni judíos conversos comían cerdo. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la gastronomía española? ¿Conocéis algún plato típico que no lleve cerdo? Voy a decir un sacrilegio. La paella al principio llevaba chorizo. En la primera receta escrita que hay de paella sale el chorizo. Esto se ha grabado, luego editamos. Y mira que luego os ponéis exquisitos, ¿eh? Luego lo editamos. Esto lo he dicho porque estoy en Valladolid, pero bueno. O sea, te recuerdo que nos están viendo en streaming. Luego hablaré yo. Pero ya con sé que no te importa meterte en charcos. ¿Qué le habéis echado a esto? ¿Esto tiene escopolamina o una cosa de estas? Pues entonces, si España tiene esa tradición de cerdo, es por la Inquisición. Porque había que demostrar que eras cristiano y había que hacer todos los platos con mucho cerdo, sobre todo los platos de días de fiesta, para que todos los vecinos se enteraran de que eras un cristiano viejo. Y nos has hablado mucho de la paella y yo creo que tienes algo que contarnos. Porque no es tan vieja como pensamos, no es una receta tan de nuestros abuelos como pensamos, ¿no? En Valencia... Además, valenciano tiene que hablar de la paella, vamos, ha venido aquí a un certamen nacional de literatura y gastronomía. A ver, el cultivo de arroz en la península ibérica es verdad que empieza en Valencia, en la Albufera. ¿Por qué? Porque era una zona... La Albufera es una laguna, o bueno, es un lago, de hecho es el lago más grande de España en superficie, no en volumen, porque es muy somero. En esa zona básicamente había mosquitos y donde hay mosquitos había malaria. Pero claro, la gente tenía que comer. Entonces, en esas zonas, el único cultivo que funcionaba bien era el arroz. Y de hecho era un cultivo muy especializado que era básicamente castigaban a la gente cultivando arroz porque estaban rodeados de una zona que no era la zona más salubre. Y entonces pues empieza a haber cocina del arroz que hasta el siglo XI, siglo XII no llega a la península. Los días de fiesta, sobre todo cuando se bautizaba a un morisco, para celebrarlo, se hacía un plato muy típico que se llama el arroz al horno. ¿Alguien lo conoce? Si vais a Valencia, está mejor que la paella, tampoco lo diré, está muy bueno. El arroz al horno es un arroz que se hace en cazuela de barro y lleva medio cerdo, todo. Lleva tocino, lleva costilla, lleva todo el embutido que quepa. Os recomiendo probarlo en invierno. Porque en verano no hay quien nos levante de la mesa luego. Y los chorretones de sudor no veáis cómo caen. Ese era el plato típico de arroz y era el plato festivo. ¿Qué pasa? Que requiere una liturgia, porque en las casas no había horno. Había que llevarlo a cocer al horno. Y de hecho se llama también arroz passejat, que significa arroz paseado, porque se paseaba hasta el horno. Claro, ese arroz necesita infraestructura. Y es complicado. Pero claro, a veces te vas al campo y te apetece un arroz. Y si con 4 piedras haces un fuego, le puedes poner originalmente los ingredientes del arroz al horno, pero lo haces en sartén. Claro, ¿y esto qué lo hacían los moriscos? Complicado. En el siglo XVII, ¿de dónde sacaban la sartén? Antes de la Revolución Industrial,
¿Dónde consigues una sartén de acero o de hierro forjado con el fondo plano? ¿Sabéis de cuándo es la paella? De mitad del siglo XIX. De hecho, las primeras recetas de paella, la primerísima receta está en un libro francés y se llama Riz à la Valencienne, arroz a la valenciana. De ingredientes creo que le falta carne de canguro, porque lleva de todo. No sé, si menos carne de canguro lleva de todo. Pero vamos, los elementos distintivos son que el arroz sea amarillo, que tenga azafrán. Básicamente porque si en Valencia hacías un arroz sin azafrán y lo veían los vecinos, decían que eras pobre. Tenías que poner azafrán, porque el arroz blanco era de pobres. Y que el arroz se quede suelto, que no se quede apelmazado. Esos son los elementos distintivos de la paella. Por cierto, ¿os habéis reído cuando os he dicho que la paella es del siglo XIX tardío? Como le digas lo de la tortilla de patatas, No. que también. Voy a hacer más daño. ¿Hay algún asturiano en la sala? Tenemos gente que viene de fuera, de Murcia, de Vitoria. ¿De cuándo decís que es la primera receta de fabada? ¿De cuándo diríais que es la primera receta de fabada? ¿Siglo XV? A ver, pista, les faves vienen de América. Ahí ya tenemos medieval, en el neolítico. Que cuando el castillo de Fuensaldaña. No, en la cueva del Sidrón no comían fabada, ya os lo digo. ¿Sabéis de cuándo es la primera receta escrita de fabada? En un recetario que no está publicado, de 1910. Y la primera receta escrita, doña Emilia Pardo Bazán, la cocina tradicional española, creo que es 1920. Esa es la primera receta de fabada. Toma ya plato de toda la vida. Tradicional. Ha desmontado el relato de muchos restaurantes, ¿eh? Sí, sí. Mulet, nos dices también que los humanos dominamos el mundo porque sabemos cocinar. Y comer. Aunque cocinemos mal. Y comer. A ver, ¿tú sabes cuál es el animal más estúpido de la evolución? No. El oso panda. El oso panda es muy mono. Es muy bonito. Pero tú lo pones en cautividad y como no le des bambú, se muere de hambre. De hecho, en la naturaleza solo come bambú. De hecho, tiene algo parecido a un pulgar, que no es exactamente un pulgar, y lo utiliza para comer bambú. Joder, escribe algo. ¡Haz fuego! Coge 2 piedras a ver si... Nada, bambú, bambú, bambú. De hecho, cuando el bambú florece y se muere, la población de oso panda prácticamente desaparece. Eso, y que en cautividad tú pones a un oso y una osa y ni se miran. Tampoco se reproducen. Ahora compáralo con la especie humana. Has puesto 2 ejemplos que son muy significativos, creo. Compáralo con la especie humana. Tú pon a un humano y a una humana en una isla desierta. Seguro que buscan algo que comer. Y cuando ya hayan comido... Por eso el oso panda está al borde de la extinción y los humanos son 8.000 millones. No hay más. Lo podíamos haber invitado a la edición anterior, que fue literatura Ya. y sexo. A ver, no, yo estoy por la parte de la comida. Yo todo es de comer. No sé en qué estabas pensando, pero... A ver, es que es lógico. Si la especie humana ha triunfado por algo, es porque es capaz de adaptarse a cualquier tipo de alimentación. A ver, ahora mismo aquí habrá gente que le gusta mucho la carne, que le gusta mucho el pescado, incluso puede ser que haya algún vegano. Y le han dejado entrar y todo, tampoco pasa nada. Aquí tiene que haber de todo en el mundo. Entonces, ¿ves? ¿A que no te han puesto problemas? Ninguno. Tiene que haber de todo. Es decir, la especie humana es omnívoro y esto no viene de ahora. Cuando vemos yacimientos prehistóricos, encontramos que las poblaciones humanas que vivían al lado del mar comían pescado y los que vivían dentro comían carne o cazaban y que incluso habían también vegetarianos. Entonces, la adaptación alimentaria que tiene la especie humana es uno de los factores que ha hecho que, digamos, prosperemos. Eso y, como bien has dicho antes, la capacidad de cocinar.
porque realmente somos la única especie animal capaz de hacer paella un domingo. Vosotros queréis mucho al perro, pero decidle que os haga una paella, no hay forma. Oye, como estamos en un certamen nacional de literatura, te voy a preguntar también, o que nos cuentes, la relación que hay entre los alimentos y el idioma. Porque resulta que en Canadá hablan algo de vasco por culpa de la comida y que nosotros también hablamos algo de náhuatl y no lo sabemos. Esa es buena. ¿Hay alguien de aquí que hable náhuatl? ¿No? Vaya. ¿Sabéis cómo se dice chocolate en náhuatl? Aguacate, tomate, tiza. Son palabras que hemos incorporado en el idioma porque definían nombres. De hecho, esto es mucho más antiguo. Viene mucho antes de la conquista de América. En el Neolítico, cuando se empiezan a domesticar los primeros cereales, sabéis que en el creciente fértil, la zona que ahora es Israel, Irán, Irak, Egipto, ahí es donde se domestica el trigo, la cebada, la avena, el centeno, que siguen siendo a día de hoy la base de la alimentación. ¿Qué pasaba? Cuando un grupo humano conseguía domesticar una planta y conseguía propagarla, eso le daba más alimento y le daba ventaja sobre sus vecinos y acababa conquistándolos. En China se domestica el arroz, en la zona de Mesoamérica se domestica el maíz y también las alubias, las judías. ¿Qué pasa? Si tú miras el origen del idioma indoeuropeo, es muy cercano a la zona donde se domesticó el trigo. Si tú miras el origen de la lengua china, que es la mayoritaria, está muy cercano a la zona donde se domesticó el arroz. Y lo mismo pasa, la cultura maya pudo expandirse porque habían domesticado el maíz. Y gracias a eso fue la que se expandió y el idioma sigue existiendo en la actualidad. Y los náhuatl, los aztecas, aparte que le quitaron el maíz a los mayas, fueron los que domesticaron las alubias en una zona cerca del río Balsas. Tenemos colores incluso también por todo esto, ¿no? Sí. Bueno, aquí es que en Valladolid es todo muy negro, pero ¿Hay el alguien naranja... ¿Hay alguien aquí que sepa latín? ¿Cómo se llama naranja en latín? Los romanos no tenían palabra para el color naranja. Tenían 4 o 5 palabras para el amarillo, le llamaban crocus, que era como el azafrán, gelbus, que es de donde viene el yellow y el gelb, y crocus, viene el groc. Amarillo en castellano no se sabe de dónde viene, no está claro. Dicen del amarellus, que era el color de los enfermos, pero eso no se lo acaban de creer. Pero no había ninguna palabra para el color naranja. ¿Por qué? Pues porque no tenían cosas que fueran de color naranja. Y realmente, sí, pero ellos miraban el cielo y pasaban. No tenían necesidad de describirlo. De hecho, Homero, cuando habla de la aurora, dice que era de dedos rosados. Tampoco le llama naranja, le llama rosa. Y bueno, Homero, el mar decía que era el color del vino, pero luego eso... Y lo dice hasta 6 veces, no es que se equivocara o que hubiera consumido mucho. Pero... Ya les he dicho yo que una copa, aunque esté rica, que no es buena, Ya. que dices que no es buena. El tema es que el color naranja en latín no existía. La palabra naranja viene del persa narang, que luego pasó por el árabe, ya que no sabéis qué significa narang en persa. Naranja, la fruta. Es decir, primero vino la fruta, naranja, que llega pues también en época muy tardía, casi al final de la Edad Media, al Mediterráneo. Y de hecho, cuando ven el primer naranjo, se quedan extrañados, porque sí que es verdad que las naranjas vienen de China, y no sabían ni qué nombre ponerle. Y entonces se acercan y ven que la madera olía bien, y la planta tenía un olor muy fragante. De hecho, se empieza a cultivar naranjas no para comer, sino para hacer perfumes, empiezan los árabes.
Y como no sabían qué nombre ponerle, le recordaba a otro árbol que olía bien. El árbol que olía bien era el cedro, que no tiene nada que ver con el naranjo. Pero ¿cómo se llama cedro en griego? Kidros. Kidros cítrico. La palabra cítrico viene de cedro, no tiene nada que ver y es porque las dos maderas huelen bien, no es por otro motivo. Cuando se empiezan a utilizar naranjas en Europa, que se utilizaban principalmente para perfume, se empiezan a comer mucho más tarde porque las naranjas eran muy amargas, hasta que no salen las variedades dulces, que son variedades muy nuevas, no se comen. La naranja es lo que le da nombre al color. Y de hecho, la palabra naranja aparece en un texto escrito en castellano, creo que es en el siglo XV o en el siglo XIV. Antes no existía. Hay un tema sobre el color de las zanahorias. Porque las zanahorias originales son blancas o moradas, no eran naranjas. Empiezan a ser naranjas en el siglo XVII por las guerras de Flandes, cuando expulsan al duque de Alba y todo esto. Como la familia real holandesa es la familia Orange, los cultivadores holandeses hacen una variedad de zanahoria de color naranja, exactamente igual que la camiseta de la selección holandesa, que curiosamente esa es la que asociamos actualmente con una zanahoria. Pero zanahorias hay de muchos colores. Pues esta, digamos, historia, hay gente que dice que no, que hay un libro del siglo VI que sale una zanahoria que era de color naranja. Es un poco discutible. Primera, en los manuscritos antiguos los colores no se mantienen. Entonces no sabes si ese color era el color que puso el artista originalmente. Es como cuando restauran, sabéis que las estatuas romanas eran todas policromadas y nosotros estamos acostumbrados a verlas monocolores. Blancas. Luego las restauran y dices, qué fea. Y yo, pues esa es la que veía Julio César, ¿qué quieres que te diga? Pues con el tema de las zanahorias, de si ya existían zanahorias naranjas en la antigüedad, está el debate por el libro, la ilustración que sale en el Dioscórides, que tenemos otro problema, y es en una ilustración cómo distingues una zanahoria de una chiribía. Chiribía. La chiribía, no sé si lo conocéis, es también un tubérculo que se parece bastante y es blanca o amarillenta. Bueno, yo me inclino por la teoría de que la zanahoria naranja es muy tardía. ¿Sabéis por qué? Porque si no diríamos color zanahoria y decimos color naranja. La lógica es que la naranja llegará antes y la naranja sabemos perfectamente cuándo empezó a cultivarse. Ya habéis entendido por qué está especializado en plantas e investiga plantas. Hemos visto cómo influye la religión y el idioma, que tienen que ver, la relación que tienen con la alimentación, y cómo influyen las modas en nuestra alimentación, o Instagram, en que desayunemos tostadas de aguacate y salmón. ¿Alguien desayuna una tostada de aguacate antes de Instagram? Decidme que hace 4 años sabíais lo que era un poke, que no me lo creo. ¿Quién sabía lo que era un poke hace 4 años? ¿O quién que no tenga Instagram sabe lo que es un poke? Por cierto, un poke, cuando yo era pequeño y mi madre pasaba de cocinar, hervía arroz, tú te ibas a la nevera y pillabas lo que hubiera, porque el arroz blanco hervido era muy... ¿Era de pobres? Sí, ahora se llama poke. Viene a ser la misma idea. Pero y lo bien que se vivía sin saber lo que era un poke, ¿eh? Oye, ¿y por qué tenemos la sensación, o bueno, no la sensación, ocurre, que las pirámides nutricionales van cambiando con el tiempo? Porque antes ponía el ejemplo de la copa de vino, porque sabía que iba a causar un poco de polémica, pero también, por ejemplo, pasa con los huevos, que hemos crecido pensando que los huevos eran malos y ahora resulta que uno al día no pasa nada. ¿Son las investigaciones científicas? ¿Es el marketing? ¿Qué ocurre? A ver, ahí hay un poco de todo. Los científicos nos equivocamos mucho, o dicho de otra manera, tú puedes sacar conclusiones sobre los datos que tengas, lo que pasa es que la ciencia avanza. El caso más típico es el caso de las grasas. Cuando empezamos a saber que la gente tenía infartos porque se atascaban
las arterias y sabíamos que esos son depósitos de grasa, pues la gente que había tenido un infarto se le prohibían las grasas, todas. ¿Por qué? Porque a ti los métodos de análisis que habían en los años 30 o en los años 40 te permitían separar una grasa de una proteína, poco más. ¿Qué pasa? Que luego avanzan, vemos que no hay un tipo de grasa, que hay diferentes tipos de grasa. Os suena a todos lo de la omega 3, la grasa insaturada, la saturada. Vale, luego hacemos un examen, un test, a ver. Pero, bueno, vale, a lo que íbamos. Cuando empezamos a ver que hay diferentes tipos de grasa, es cuando ves que no todas se depositan en las arterias y que las que se depositan en las arterias son las grasas saturadas, que son las que están más presentes en la carne, pero las insaturadas que están en los vegetales, en el arroz, en el pescado, se depositan menos, incluso pueden prevenir que se depositen las otras. Y es cuando se empieza a decir que el pescado azul era bueno para el corazón, cuando hacía 2 años se decía lo contrario. Y estas cosas pasan porque avanza el conocimiento. Y eso nos ha pasado muchísimo. ¿Qué pasa? Que a veces hay un cierto interés. No sé, ¿a quién le interesaba que en Nochevieja os comierais 12 uvas? A los productores del Vinalopó el año que tuvieron excedente, y ahí se ha quedado para siempre. Pero el origen de las 12 uvas en Nochevieja vino de un excedente de uva que hubo en el año 1912-1913, y parece que sea una tradición de toda la vida. De hecho, si os vais a Italia en Nochevieja comen lentejas, o sea que tampoco hay que irse muy lejos. Cosas como la dieta de algún alimento en concreto, pues a veces detrás hay un excedente de ese alimento que hay que darle salida de la forma que sea. También hay modas, también hay interés. ¿Os acordáis hace 15 años las vallas de goji? Mira que estaban malas, ¿eh? Ibas a un supermercado y tenías de todo, galletas, rosquilletas, cereales. ¿Dónde están ahora? ¿Encontraríais vallas de goji en un supermercado? Si es que es lo que yo digo, estaban muy malas. ¿Pasará esto con la quinoa? Espero que sí. Y te digo por qué, es por un tema social. La quinoa es una planta que crece en el peor suelo y es una planta que necesita pocos cuidados. Entonces es una planta que, sobre todo si te crece en suelos montañosos y de altura, es el alimento básico de la gente muy pobre, de zonas de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Como se ha puesto de moda en Europa, porque sí que es verdad que es un alimento muy nutritivo, que tiene muchas proteínas, sí, la quinoa es buena, eso lo sabéis todos. Otra cosa es que te guste, que no se te haga bola, pero desde el punto de vista nutricional es un alimento muy completo. ¿Qué pasa? Que como ahora tenemos Instagram y si no comes quinoa no eres nadie, pues ha aumentado la importación de quinoa, porque tampoco se cultiva a gran escala en Europa, y ha subido el precio. Con lo cual, a quien más ha fastidiado es a la gente que se alimentaba de quinoa, que les ha subido el precio de un alimento básico. Hablabas de las grasas, de las diferencias de las grasas, y ¿por qué es lo que más nos llama la atención junto con el azúcar? O sea, comemos hasta llenarnos, pero al final siempre hay un huequito para el postre. Porque tenemos fallos evolutivos. O sea, los fallos no son solo de la ciencia. A ver, tenemos Internet desde hace 20 años, más o menos. Pero hace millones de años todavía deambulábamos por la sabana y éramos animales carroñeros y comíamos lo que podíamos y nos moríamos de hambre. El problema es que hemos estado evolucionando durante mucho tiempo y de repente la tecnología nos ha llegado muy rápido. Y biológicamente todavía estamos adaptados para vivir en la sabana y correr delante de los leones. Es decir, lo de San Fermín, esto con toros, una tontería. Nosotros deberíamos correr delante de leones, es lo que hacíamos. ¿Qué pasa? Cuando tú vives en esas circunstancias y pensás que los ancestros de la especie humana, antes de ser homo, eran básicamente carroñeros y se peleaban por la comida con las hienas, hasta que aprendimos a coger un palo y espantarlas, esto no es broma.
Hay una época que tú ves los huesos de los bisontes y de los antílopes, las primeras marcas son las de los leones, que son los grandes depredadores. Cuando los leones se cansan, venían las hienas. Y ves las marcas del león y encima la de la hiena. Y luego venían los humanos, porque eran una piltrafilla que iba por allí. ¿Qué pasa? Que los humanos empiezan ¿Aprendimos a cocinar? a utilizar los palos. Los humanos se organizan, utilizan palos y de repente las marcas de los hombres salen por detrás de los leones y antes que las de las hienas. En algún momento de la evolución aprendimos a espantarlas, a base de pegar cachiporrazos, básicamente. Lo de la cocina vino después. Pero bueno, lo interesante de esto es que se pasaba mucha hambre. De hecho, se pasaba tanta hambre que había veces que en vez de comer se lo imaginaban. Por ejemplo, ¿habéis visto las pinturas de Altamira y de Lascaux que tienen ciervos, bisontes, búfalos, algún que otro elefante? Cuando los arqueólogos excavan y miran a ver lo que comían, ¿qué os pensáis que encontraban? ¿Huesos de ciervos o de bisontes? Conejos y caracoles. O sea, que pintaban más lo que querían ser, vamos, que se hacían la foto delante del Ferrari, pero luego tenían un panda. O sea, ya existía el postureo, ya existía el era postureo entonces. todo. Cuando vivíamos en la sabana, pues se comía lo que podía. Cuando conseguíamos carroña, comías mucho, pero si luego estabas 4 días sin comer carroña, es hambre que pasabas. Y de hecho estamos adaptados para los ciclos de comida-ayuno, comida-ayuno. Era bastante normal. En aquella época no había muchos alimentos calóricos. Los alimentos vegetales tenían mucha fibra y los de carne mucha proteína. Pensad que eran animales salvajes, no animales criados. Los animales salvajes tienen muy poca grasa. Básicamente es todo proteína. ¿Qué alimentos había que tuvieran calorías? Muy pocos. Básicamente uno. La miel silvestre, que era fácil de reconocer porque tenía un sabor dulce. Lo único que conocían dulce era la miel silvestre. De hecho, el sabor dulce se desarrolló para avisar al cerebro de decir, esto tiene muchas calorías, cómetelo porque no sabes cuándo vas a volver a comer. Claro, el problema es que ahora estamos delante de la nevera y la podemos llenar de cosas dulces todos los días. Pero ¿no habéis tenido a veces la sensación de que estás comiendo, estás la mar de bien, y dices, no, ya, y de repente te sacan el postre y dices, uy, sí que tengo un hueco. He descubierto que me quedaba un hueco. Es vuestro cerebro de hace 6 millones de años que os está troleando, que se piensa que todavía estáis en la sabana y que vais a correr delante de un león. Efectivamente, Ahora la evolución biológica sí, es más lenta que la tecnológica. Ahora decidís vosotros si os coméis el postre o no. Yo ya os he dicho lo que hay. Avisados estáis. También nos dices que ahora comemos, o sea, que nunca hemos comido mejor ni más seguro como comemos ahora. A ver, hace 20, 30 años, cuando os ibais a la playa de Gandía, o a la de Cádiz, o a la de Lloret, y os pedíais una ensaladilla rusa en el chiringuito de la playa. ¿Sabéis por qué se llamaba ensaladilla rusa? Nunca os ha llamado la atención. Por la ruleta, ¿no? Una de cada 6 tenía salmonelosis. Era como, a ver si tiene salmonelosis o no. A ver, en el año 1986, en España, se morían unas 6.000 personas al año de fiebres de Malta, o de fiebres tifoideas, o de salmonelosis. ¿Cuánta gente se muere ahora? De hecho, cuando hay un brote, te enteras porque sale por la tele, y de repente te enteras que alguien se ha muerto de listeria, vamos a decir, en Alemania, para no decir ninguna ciudad, y que nadie se ofenda. Es noticia porque es muy raro. ¿Por qué? Pues hombre, porque tenemos una seguridad alimentaria, tenemos una cadena de frío y también nosotros hemos aprendido. A ver, ¿cuántas veces le habéis dicho a la abuela que la comida no se guarda en el horno, se guarda en la nevera? Porque ellas tenían costumbre de guardarla en el horno. La guardaban en el horno, a ver, tiene lógica. Pensad que las abuelas cuando eran pequeñas no tenían nevera en casa,
que era un lujo. Pero la comida en el horno aguantaba más, porque cuando habías encendido el horno, habías matado todo lo que había y tenías menos bacterias. Entonces ellos se daban cuenta que la comida en el horno duraba más que en cualquier otro sitio. Claro, el problema es que luego abrías y cerrabas el horno y no, pero una comida en el horno tenía su lógica. Pero claro, ellos todavía tienen la costumbre de dejar las cosas en el horno y no de meterlas en la nevera, que es lo que toca hacer ahora. Habrá gente que nos está escuchando que se pregunte, voy a entrar en polémica, pero ¿cómo dices que ¿Habéis comemos? visto cómo es polémica? Luego dicen que soy yo, es ella. Que comemos, que todo es muy seguro y que la comida ahora es más segura, pero ¿y qué pasa con los transgénicos, que eran muy peligrosos? ¿O qué pasa con...? ¿Vosotros vais a comprar? ¿Vais al supermercado? ¿Habéis ido alguna vez a algún supermercado? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora mismo hay una ley en Europa que si algún alimento tiene más de un 0,9% de un ingrediente que sea transgénico, tiene que salir en la etiqueta. Cuando vais al supermercado, ¿buscáis esa etiqueta o miráis a ver si lo contiene? ¿Hay alguien que lo haga? ¿Qué decías? ¿Qué pasa con los transgénicos? No lo decía yo, no lo decía yo. Yo no veo que la gente aquí esté muy preocupada. A ver, si tenéis curiosidad, ¿existen alimentos que lleven esa etiqueta? Sí, existen. En general, en Europa tenemos una ley muy restrictiva con los transgénicos y solo se permite sembrar una variedad, que es una variedad de maíz, que es resistente a insectos, pero se permiten importar más de 100 variedades diferentes. Se importan, se comercializan, se venden y se consumen. Principalmente algodón, soja, colza, remolacha y maíz. Que algunas no las ponemos, no solo nos las comemos, ¿no? Sí. Si la ropa que lleváis de algodón es made in India, made in Pakistán, made in Australia, seguro. De hecho, yo me he peleado con alguno que llevaba una camiseta, no quiero transgénicos, y tú preguntabas, ¿el algodón es de la India? Vale, vas bien, chaval, vas bien. Pero bueno, a lo que íbamos. Normalmente en Europa la gran distribución, los grandes supermercados, como decían que había mucho tal y cual, no solían tener en los lineales productos que llevaran maíz o soja transgénica, sobre todo hace 10 años. Buscando encontrabas algún derivado de soja, la lecitina de soja, por ejemplo, casi toda, esta que vendían para regular la alimentación y todo esto. ¿Qué pasa? Que ahora ya el tema ha pasado de moda. Los grandes distribuidores siguen teniendo sus proveedores, pero si tenéis curiosidad, ¿habéis visto las tiendas estas que hay de productos asiáticos? Mirad las salsas de soja. O las tiendas de productos latinos, mirad las harinas de maíz, estas que se utilizan para hacer arepas. Mirad la etiqueta, veréis qué risa. Igual estamos más preocupados ahora por el aceite de palma. ¿Van cambiando las preocupaciones? ¿Por qué? Antes te preguntaba si las modas influían, ahora las preocupaciones influyen en lo que comemos. Sí, van cambiando las preocupaciones por las modas. De hecho, lo de la evolución de las grasas en las etiquetas es divertidísimo. ¿Vosotros os acordáis cuando cualquier producto llevaba una etiqueta grande que ponía sin colesterol? Ha desaparecido. Luego vino otra etiqueta grande que ponía sin grasas saturadas. ¿Os acordáis? Ha desaparecido. Luego vino otra que ponía sin aceite de palma. Y ahora pone con mantequilla natural. ¡Hala! A tomar por saco. Sí, ha habido una evolución en la percepción de las grasas. Esto viene de, en los años 90, Estados Unidos, en salud pública, se dieron cuenta que tenían los índices de obesidad disparados y el nivel de infartos era muy, muy grave. Entonces vieron la dieta y dijeron que la dieta tenía mucha grasa. Y entonces hicieron una guerra contra las grasas. Y de ahí viene que te prohibían comer huevos. ¿Os acordáis? En los 90 te decían un huevo a la semana. A la semana, pero se decía, y ahora es uno al día. Y entonces
todas las etiquetas eran sin grasas animales o sin colesterol. ¿Qué hizo la industria? Pues hombre, si le quito las grasas animales, el producto está muy seco. Pues ya que le quito el colesterol, ya que le quito la grasa animal, pero como está seco y no sabe nada, le meto azúcar. Y le meto mucho azúcar. Y de repente el nivel de azúcar en la comida, sobre todo en la comida procesada, en los 90 se disparó. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Más obesidad, más diabetes y más infartos. Exactamente el contrario a lo que se buscaba. Ahora sabemos que comer huevos, por el tema de la calidad de las grasas que tienen, sabemos que se pueden comer un huevo al día y no tiene por qué tener ninguna incidencia en la salud. Bueno, puede tener una incidencia positiva, son grasas saludables. ¿Cómo crees que va a modificar tú, las investigaciones que cuando te presentaba al inicio que haces en plantas, intentar encontrar tipos de cultivos que sean más resistentes a la salinidad, más resistentes a la sequía, todos estos nuevas situaciones que nos plantea el cambio climático, ¿cómo crees que va a afectar o que va a modificar en nuestra alimentación a futuro? Que vas un poco más avanzado. Pues hacemos lo que podemos, pero nunca es suficiente. Si habláis con cualquier agricultor de la zona, y yo vengo bastante por aquí, de hecho a principios de semana estuve en León, en el páramo, te dicen que cada año recogen la cebada y el trigo antes. Este año ya han recogido 15 días antes. Las vendimias también cada vez son más cortas y antes. Calor. Si hace calor va más rápido. Claro, las plantas se regulan por calor y por luz. Si tienen más calor van más rápido, pero si no tienen las horas de luz que están acostumbradas, su sistema hormonal se marea. Esto es lo típico que pasa de cuando te vas a África, eres una ONG y dices, ahora voy a cultivar y voy a hacer campos para que tengan que comer, lo cual está muy bien. Y coges las semillas que utilizas en Europa, que son productivas. Claro, tú plantas tomates, que es una hortaliza de verano, y en verano aquí tenemos 16 horas de luz y 8 de noche. Es lo que los fisiólogos vegetales llaman día largo. Pero te vas al Congo o te vas a Costa de Marfil, que está muy cerca del Ecuador. 12 horas de luz y 12 horas de noche. Es la geografía, amigos. ¿Qué le pasa al tomate? Pues que ya puedes esperar a que se ponga rojo. No va a madurar en la vida, porque el tomate es un cultivo de día largo. Si estamos cambiando los patrones de temperatura, pero estamos cultivando con las mismas condiciones de luz, la mayoría de los cultivos van a dejar de funcionar. ¿Comeremos alimentos que todavía no conocemos? Porque se van a atontar. Podemos intentar recambiar los cultivos, podemos adaptar los cultivos, pero milagros a Lourdes. Se hace lo que se puede y se hace al ritmo que va avanzando el conocimiento. Pero digamos que cuanto más calor haga, más complicado va a ser cultivar, pero seguiremos investigando. Nos queda poquito tiempo, no sé si tenéis ganas de hacerle alguna pregunta, de comentar algunas de las cosas que nos ha ido exponiendo Mulet. ¿Dudas? Después, al acabar, sabéis, al acabar esta charla y al acabar la charla con los escritores de Carmen Mola, van a firmar libros, así que también podréis hablar con ellos, pero... ¿Dudas, quejas, insultos? Hola. Hola. Vale. Hola. Es que con los focos desde aquí no vemos muy bien. Buenas tardes. Pregunta facilona. ¿Tú comes dulce y bebes vino? Vino bebo poco, lo pruebo, pero es que me sienta fatal. En general, el alcohol me sienta bastante mal. Comer dulce, sí, de vez en cuando. Pero no soy especialmente goloso. Ahora te puedo decir que como muchas cosas que no debería comer, ya me veis. De algo hay que morirse. Seguro. ¿Sabes que hay dos cosas seguras? Morirse y pagar impuestos. Lo decía Franklin. Efectivamente. Gracias. Me parece que hay otra pregunta por ahí, que hay manos levantadas. Hola, buenas tardes ya. Quería preguntarle la cantidad de intolerancias a la que hay al gluten
que cada vez, yo ahora empiezo con el SIBO y gluten, lactosa, pero sobre todo el gluten. ¿Por qué ahora es distinto el cereal o algo pasa? No sé, o antes no se apreciaba y daba igual. ¿Qué está cambiando? A ver, hay diferentes factores. Sí que es verdad que las variedades modernas de trigo tienen mucho más gluten que las variedades antiguas, pero no porque la industria quiera que nos muramos, porque claro, cliente muerto no paga. Al final no compra. Es una mala política. ¿Por qué se ha hecho una mejora genética hacia que el trigo tenga más gluten? Porque la masa queda más esponjoso, el pan queda con más burbuja y la gente lo compra más. Y luego además el gluten tiene un montón de utilidades en la industria porque es un espesante muy bueno para salsas y se utiliza en muchos productos y en muchas conservas. Por eso se utiliza ahora mucho más gluten que hace unos años y tenemos mucha más exposición al gluten. ¿Por qué hay más intolerancias al gluten? Primera, hay mayor exposición. Es decir, ahora hay mucho más gluten en el ambiente que hace unos años por cómo ha evolucionado nuestra forma de comer trigo. También es verdad que ahora hay mejores herramientas de diagnóstico. Antiguamente alguien podía tener una celiaquía y no enterarse porque es una enfermedad bastante complicada de diagnosticar. Y luego hay un tercer problema. El tercer problema es que ahora hay mucho autodiagnóstico de Instagram. Es decir, hay mucha gente que asume que es celíaca, pero a ver, para que una persona tenga un diagnóstico de celiaquía de verdad, tiene que hacerse una biopsia de intestino. Sin la biopsia no te pueden asegurar que tienes una celiaquía. ¿Por qué? Porque la celiaquía es una reacción autoinmune y ataca las vellosidades del intestino, y si a ti te sienta mal el pan o piensas que el gluten te sienta mal, pero el médico ve que tienes las vellosidades del intestino perfectas, pues puedes tener otro problema, pero no es celiaquía. Entonces estás confundiendo el diagnóstico. ¿Qué pasa? Que como últimamente se habla tanto de la celiaquía, pues hay gente que se autodiagnostica. Ejemplo práctico. Tengo un amigo que tiene una pizzería. Estudió filosofía y ahora tiene una pizzería y le va de maravilla, por cierto. ¿No? ¿Es verdad? José, si me estás viendo. Tiene una pizzería pequeña. En una pizzería pequeña, un celíaco no puede ni entrar. Porque una pizzería apta para celíacos tiene que tener 2 cocinas. Porque la celiaquía, cuando la tienes, simplemente porque alguien amase una pizza sin gluten en una mesa que se haya amasado pizza con gluten, ya te da la reacción, no hay más. Bueno, pues él dice que está harto de que le vengan clientes y digan, yo soy celíaco. Y le dice, bueno, sí, tenemos masa sin gluten, pero tenemos que advertirte que no tenemos cocina separada. No, un poco. Le ponen la pizza sin gluten, le ponen el queso sin lactosa. Llega el postre y el brownie con chocolate. Total, que el brownie sí que tiene gluten. Pero esto es por la evolución lenta Ya. de nuestro cerebro. Y un poco no hace nada. Un poco no hace nada. A ver, si tienes una enfermedad alérgica o autoinmune, un poco te lo hace todo. Una intolerancia depende de la cantidad. Una alergia, como tengas una exposición, estás fastidiado, no hay más. Había otra mano levantada por ahí y tenemos que ir terminando. Última pregunta. Buenas. Lo que falta está en el libro, no os preocupéis. Antes has mencionado el tema de por aquí estoy. ¿Dónde? El frente, de la de gorrita. frente. Ah, vale, ya te veo. Mencionabas que teníamos una tolerancia a ciclos de alimentación, ayuno, y ahora también en Instagram hay muchísimo gurú sobre el ayuno, que es súper beneficioso, y quería preguntarte un poco tu opinión de Depende. qué depende. ¿Estás sano? No tienes que yo ningún sepa, problema tipo diabetes, tipo intolerancia, y conoces a algún nutricionista que te pueda supervisar. Las dietas de ayuno intermitente pueden funcionar si estás sano y te controlas, porque muchas dietas, tipo dieta Dukan, dietas tal, fuerzas mucho la máquina. Entonces una persona que esté sana, pues le pueden funcionar.
A ver, hay gente que ha hecho dietas que no tienen ninguna base científica, que son verdaderas aberraciones, pero le han funcionado. ¿Por qué? Pues hombre, depende de ver cómo comías antes. Y aunque la dieta no tenga base científica, pero si tienes unas pautas y comes un poco mejor, pues te puede funcionar. Una dieta de ayuno intermitente, pues es la típica dieta que al principio todo el mundo se tiraba las manos a la cabeza y luego, pues determinados periodos de tiempo, sin problemas de salud y ante la duda supervisado por un nutricionista, puede funcionar. Es un poco como las dietas disociativas, las dietas de que quitabas hidratos de carbono o quitabas grasa. En un principio decían que eran fatales, ahora se ha visto que a determinada gente le pueden funcionar, pero que no hagas experimentos, porque al final perjudicado, si no funciona, vas a ser tú. Tenemos que terminar. Venga, la última, muy breve. Bueno, pues te iba a hacer dos, pero... Una breve y una respuesta breve. Elige, piénsalo bien. ¿Por qué no ha tenido éxito la etiqueta esta Nutri-Score, creo que se llama, que es de colorines? Porque se puede hackear muy fácil. Cualquier alimento ultraprocesado, subiéndole algún ingrediente, de repente ya te mejora el color. Y yo creo que al final a la gente le estamos mareando. Es decir, ¿cuántos habéis visto dulces de chocolate y que te ponen ricos en hierro y en fósforo para tus hijos? Y son bombas de azúcar y grasa. Pues con la etiqueta Nutri-Score a ti te puede pasar que comiendo alimentos A y B vas a estar sano y no necesariamente. Es como con la comida light. Cuando salió la comida light la obesidad aumentó porque la gente se pensaba que light no engordaba y comía el doble o el triple. Y eso pasaba. Qué excusa más mala, ¿eh? Nos agarramos a cualquier cosa. Tú es que eres muy joven, pero la gente lo hacía. Se cogía la ligereza, que era light, ensalada, pum, ligereza. Toma ya. Que esas cosas pasaban. JM Mulet, muchas gracias por tener respuestas para casi todo y por buscarlas. Un fuerte aplauso. Gracias.